Buen día a todos. El día de hoy veremos la lección 20 titulada Vamos a comentar, en la cual veremos propiamente lo que es un comentario de un texto. Empecemos con la lección. ¿Qué se puede comentar? Bueno, realmente comentamos todo el tiempo. Como seres humanos comentamos entre amigos, cuando platicamos acerca de un suceso, una anécdota, lo que le pasó a fulanito, acerca de una película, una reseña. Todos estos son comentarios que emitimos entre amigos. Pero claro, un comentario formal de un texto no es lo mismo que una plática entre amigos, un comentario al aire. Se requiere un método propiamente, se requiere más que nuestra simple opinión, algo que se sustente y que esté basada en el texto. Claro, un comentario formal de un texto puede ser como los tipos de texto que hemos visto, un narrativo, argumentativo, incluso literario. La definición del comentario del texto consiste en describir el mismo con base en lo que el autor nos quiere decir, es decir, no podemos meter cosas que no están con base a la obra original. Tenemos que emitir un comentario que concuerde con lo que precisamente contenga el texto, para no de alguna forma tergiversar la obra original del autor, porque recordemos que también un comentario se considera un intermediario entre el texto y el público lector. Es decir, que si alguien que no ha leído el texto lee nuestro comentario, se va a dejar influenciar. ¿Y qué pasa? Si no realizamos bien nuestro comentario, va a pensar que la obra original es de esta forma y nada que ver. Por eso es muy importante realizar el comentario de un texto con un método y de manera correcta. También tenemos que diversos escritos pueden ser sujetos a un comentario. Y claro, pueden ser del tipo épicos, narrativos, líricos, literarios. Esto un poco más relacionado a la literatura, pero también pueden ser didácticos, argumentativos, etc. Ahora bien, tenemos los pasos para realizar un comentario literario. Em, Iniciemos con la realización de la lectura analítica y crítica. Esto prácticamente es un análisis que identifica el tipo de texto que vamos a comentar, si es una narración, una descripción, una exposición o una argumentación. Pero también nos permite identificar la intención del autor, la actualidad y validez del texto, es decir, cuándo ha ocurrido y qué tan relevante es para hoy en día o para el tema en el cual trata. Y sus relaciones intertextuales. Esto tiene un punto muy importante y está relacionado con la actividad que tienen que realizar. Ahora pasemos a las preguntas, para identificar el tema y el argumento. Aquí tenemos una serie de preguntas, valga la redundancia, que nos servirán para identificar si propiamente el tema y el argumento del cual va a tratar nuestro comentario acerca del texto. Estas preguntas son: ¿qué ocurre? ¿Cuál es la idea básica que ha querido transmitir el autor del texto? ¿Cómo organiza el autor lo que quiere decir en unidades coherentes relacionadas entre sí? ¿Y de qué forma interviene el autor en el texto? Es un poco ponernos en la piel del autor e intentar descifrar lo que él quiso decir para partir nosotros interpretarlo en un comentario que puede ser dirigido a cierto tema, no tiene que ser precisamente un resumen, sino que tiene que tratar cierto aspecto de este texto, pero claro, como lo mencionaba al principio, tiene que ser coherente con el texto del autor, no podemos inventar cosas que no hay. Posteriormente a estas preguntas se realiza un resumen que contenga las ideas principales del texto. Esto con el fin de determinar el tema y el argumento que se va a abordar el comentario. Esto es una clásica, ¿no? El resumen ya es prácticamente nuestra herramienta fundamental al momento de hacer la lectura de un texto, ya que nos permitirá pensar de manera más clara y elegir pues cuál va a ser precisamente el tema y el argumento del cual va a tratar nuestro comentario. Y bueno, finalmente, después de todo este análisis de pensamiento, de tener nuestras ideas, le tenemos que dar estructura a nuestro comentario. Y la estructura consta de la introducción, presentación, argumento y valoración. En la primera es un apartado que se describe la naturaleza del texto, se identifica el tiempo, el espacio y el autor. Es un poco el contexto, el trasfondo que hay detrás del comentario en sí. Y luego sigue la presentación. Aquí se describe brevemente el texto y se menciona el tema o los temas que aborda el mismo, obtenidos del resumen. Aquí ya pasamos más a lo que es el texto,
Aquí tenemos que fijarnos en el contenido y resumir los temas que tiene, de qué trata y cómo se lleva. Luego está el argumento. Se presenta el argumento general del texto que se está comentando. Es un poco el centrarnos en la idea principal, ¿no? Porque claro, un texto puede contener varias ideas, pero si se fijan bien, uno bien hecho tendrá un tópico en común. Ah, pues en esto se basa el argumento. Y tendremos de alguna manera que hacer un resumen de ello, de la idea que nos quiere comunicar el autor. Finalmente tenemos la valoración, en la cual el redactor del comentario emite su opinión con respecto a la obra que está comentando. Es aquí cuando ya entendiendo la obra, ya sabiendo de qué trata y cuáles son sus elementos, ahora sí nos podemos dar el lujo de emitir un comentario, después de todo el trasfondo investigado, pero siempre tiene que estar sustentado y con un método detrás, no podemos comentar cualquier cosa. Para esta lección hay que entregar dos actividades, una del libro y otra que viene dentro de la plataforma en un documento de Word. Tendrán que realizar un comentario, como lo hemos visto en esta lección, acerca del cuento El árbol de María Luisa Bombal. Este cuento se encuentra dentro de los materiales de la lección 20. Podemos ver un cuadro el cual tenemos que llenar, son las características, los pasos, todo lo que hemos visto hoy, pero ahora sí enfocado en un texto. En el día de hoy tenemos un cuento, el cual ya mencioné, se encuentra dentro de sus materiales didácticos y es El árbol de María Luisa Bombal. Les recuerdo nuevamente que hay una actividad también en el libro. De mi parte sería todo. Cualquier duda o aclaración, no duden en consultar a sus asesores, estamos para resolver sus dudas. Muchas gracias por su atención.